Audiolibro La búsqueda eterna. Paramahansa Yogananda, Cómo percibir a Dios en la vida diaria, charlas y ensayos, volumen 1. De todas las naciones actuales, la India y Estados Unidos representan respectivamente el apogeo de las civilizaciones espiritual y materialmente eficientes. La India y otras naciones de Oriente han producido los modelos más excelsos de hombres espirituales como Jesús y Gandhi, mientras que Estados Unidos ha producido los tipos más sobresalientes de hombres de negocios y de científicos prácticos como Henry Ford y Thomas Edison. Una combinación de cualidades espiritual y materialmente eficiente representa en la vida ejemplar de esos grandes hombres. Puede ofrecernos un arte de vivir que producirá en todas las naciones hombres completos en su más alta expresión, desde el punto de vista físico, mental, moral, social y espiritual. De todas las naciones y de todos los grandes hombres es importante seleccionar sus principios universales y completos de vida y no las características nacionales unilaterales. No cojas solo aquellos principios que desarrollan el aspecto físico a costa del aspecto espiritual de la vida humana o viceversa. Adopta más bien los principios que desarrollan igual y armoniosamente al superhombre dotado de cualidades físicas, mentales, morales y espirituales equilibradas. Métodos prácticos para desarrollarse armoniosamente. Y aquí algunos métodos prácticos para desarrollar armoniosamente el cuerpo, la mente y el alma. Incluye en tu régimen alimenticio diario la leche y los productos derivados de esta y un buen porcentaje de alimentos crudos y frutas frescas. Bebe un vaso grande de jugo de naranja mezclado con nueces finamente molidas. Consume menos carne y evita por completo la carne de vacuno y de cerdo. Lee y sigue las instrucciones de algún libro moderno y confiable sobre dietética. Ayuna una vez a la semana con jugo de naranja y usa un laxante natural adecuado recetado por el médico. Cada mañana y cada tarde con profunda atención camina con paso energético, corre o haz alguna otra clase de ejercicio físico tan vigorosamente como lo permita tu constitución física, hasta que transpires. Lee algún pasaje inspirador de la Biblia o del Bhagavad Gita y medita sobre él. Lee a Shakespeare y a otros autores clásicos, así como los fragmentos apropiados de libros prácticos acerca de materias tales como química, física, fisiología, historia de la filosofía oriental y occidental, religiones comparadas, ética y psicología. No pierdas el tiempo leyendo escritos de baja calidad. Lee una publicación periódica confiable sobre salud y una revista espiritual inspirativa. Cuando leas los periódicos, incluye los editoriales y artículos sobre salud. No te limites a leer solo las tiras cómicas y los escándalos. Haz visitas a templos e iglesias diferentes, protestantes, católicos, budistas, judíos, hindúes, etc., para cultivar tu aprecio y comprensión hacia todos los credos. Considera cada uno como el templo de nuestro Dios. Venera a Dios no solo en los templos construidos por el hombre, sino aprende a adorarle y a comulgar con él en el templo interior del silencio. Practica la meditación durante 1 hora por la mañana y 1 hora por la noche, de acuerdo con los métodos científicos que nos han enseñado los grandes maestros de SRF. No te desvíes hacia la selva de las creencias y doctrinas religiosas ciegas y no probadas. Mantente en el camino
real de la realización del ser, que conduce rápidamente a Dios. No seas esclavo de los sentidos. Su propósito no es atarte con deseos materiales, sino servirte ofreciéndote percepciones del bien que reflejan a Dios. Asiste a la presentación de obras teatrales o ve películas solo de vez en cuando, seleccionando la mejor calidad. Obedece las leyes de Dios concernientes a la familia, a la patria y a todas las naciones. Di la verdad con amabilidad y compasión y respétala donde quiera que la encuentres. Expande tu amor a la familia y a la patria, de modo que incluya también el amor y el servicio a la gente de todas las naciones. Contempla a Dios en todos los hombres, sea cual sea su raza o religión. Gasta menos y adminístrate mejor, eliminando los hábitos de vivir fastuosamente. Ahorra todo lo que te sea posible de tus ganancias, de modo que puedas vivir parcialmente del interés generado por dichos ahorros sin tener que menguar el capital. Considera la vida dividida en 4 periodos, en cada uno de los cuales deberás poner énfasis principales en fomentar la eficiencia de las actividades propias de esa etapa de la vida. 1. De los 5 a los 25 años el niño deberá recibir una formación intensa del carácter de modo que permanezca imbuido de las aspiraciones y hábitos espirituales. A medida que avanza hacia la edad adulta, deberá recibir una educación general, aprender a ser eficiente mediante el estudio y la observación, y buscar entrenamiento especializado en algún oficio para el que sea apto. De los 25 a los 40, como adulto, deberá cumplir con sus obligaciones familiares y con las demás obligaciones relativas a este mundo, a la vez que se esfuerza por mantener un equilibrio espiritual. De los 40 a los 50, durante este periodo, los adultos deberán llevar una vida más reposada, estudiar escritos inspirativos, estar al corriente del progreso de las ciencias y de las artes, y dedicar más tiempo a la meditación. De los 50 en adelante, la última parte de la vida deberá dedicarse a meditar profundamente la mayor parte del tiempo y mediante la sabiduría y la espiritualidad así adquiridas a prestar servicio social y espiritual a otros. Sé calmadamente activo y activamente calmado. En resumen, no pienses continuamente solo en ganar dinero. Haz ejercicio, lee, medita, ama a Dios y obra con tranquilidad en todo momento. Aprende a ser calmadamente activo y activamente calmado, conservando durante tu quehacer cotidiano la serenidad adquirida en la actividad espiritual de la meditación. Bhagavan Krishna nos dice en el Gita: inmerso en el yoga, realiza todas las acciones abandonando el apego a sus frutos y a la vez que permaneces indiferente al éxito y al fracaso. Semejante ecuanimidad mental se denomina yoga. Y ahora únete a mí en esta oración por la verdadera hermandad entre los hombres bajo la paternidad de Dios. Padre Celestial, ayúdanos a crear los Estados Unidos del mundo y que tu verdad sea el líder y el presidente que nos guíe para vivir en afectuosa hermandad. Impúlsanos a desarrollar nuestros cuerpos, mentes y almas de un modo perfecto a fin de que tu reino de paz celestial que reside dentro de nosotros pueda manifestarse en las acciones de nuestra vida diaria. Haz que seamos sanos
eficientes y perfectos en todos los aspectos para que podamos inspirar a nuestros hermanos terrenales a expresar su verdadera naturaleza de nobles hijos tuyos. Padre Celestial, que tu amor brille para siempre en el santuario de nuestra devoción y que podamos despertar tu amor en todos los corazones. Si puedes establecer contacto con Dios y comulgar con Él en el templo interior del silencio, habrás logrado dominar el verdadero arte de vivir. Entonces la salud, la prosperidad, la sabiduría, el amor y el gozo te serán dados por añadidura. El hábito, tu amo o tu esclavo. Se desconoce el lugar y la fecha en que se dio esta charla. El cerebro humano se asemeja al compendio de una vasta región, cuyas cadenas montañosas son sus circunvalaciones cerebrales, pobladas de arroyuelos arteriales y oscuros ríos venosos. ¿Es posible acaso que este maravilloso territorio carezca de un residente divino? ¿Podría existir un libro sin autor, un hijo sin padres, un reloj sin su fabricante, una rosa sin su artífice? No. Del mismo modo, este reino cerebral de mística belleza ha sido modelado por maravillosos agentes dotados de prodigiosa inteligencia. Quien habita esa magnífica residencia, cuyas compactas paredes de tejido óseo están provistas de puertas oculares, táctiles, auditivas, olfativas y gustativas, bajo la cúpula del cráneo humano, una colonia de miríadas de células en las que vibra la inteligencia y la vida, desempeñan sus papeles, participando en escenas de intensa acción. Las diminutas células cerebrales se dedican a una variedad de actividades: alimentarse, reflexionar, acoger a las visitas, las sensaciones que llegan a través de las puertas de los sentidos. La colonia cuenta con un comercio de compra y venta, los procesos de absorción y eliminación, y en los riachuelos arteriales, cual pequeñas balsas, navegan los glóbulos sanguíneos cargados de diversos productos vitales. Muchas de estas actividades se encuentran bajo la guía y control de una invisible cuadrilla de duendes traviesos y bondadosas hadas, los hábitos. En ocasiones, cuando se admite la entrada a ciertos hábitos foráneos y anárquicos que establecen su dominio sobre las actividades de sus anfitriones, las células cerebrales, la comunidad craneana experimenta un gran daño. Y cuando los anfitriones, al verse privados de su libertad, procuran rebelarse, los Estados Unidos del cuerpo humano se convierten en el escenario de una guerra civil que precipita el país entero en el desorden, mientras las células cerebrales disputan furiosamente acerca de los derechos de ciertos hábitos, asumir el papel de los dictadorcillos. ¿Cómo adquieren los hábitos el poder de dominar tiránicamente la conducta de los seres humanos? Toda acción humana, ya sea que se manifieste exteriormente como un movimiento físico o internamente como el acto de pensar, representa un voto a favor de un determinado hábito. Cada acción o pensamiento específico, por lo tanto, incrementa al repetirse el número de votos favorables a la elección del correspondiente hábito para asumir un puesto en el gobierno corporal, y es así como un número considerable de acciones del mismo tipo acaba por obtener el triunfo del hábito respectivo en la elección para un cargo directivo. En los diferentes periodos de la vida humana,
Todas las acciones individuales realizadas con anterioridad determinan mediante su voto colectivo los hábitos que habrán de predominar y regir soberanos durante esta época. Si el resultado de una elección se basase únicamente en la superioridad numérica de los votantes, independientemente del aspecto cualitativo del proceso electoral, ello podría conducir a un país a la ruina. En efecto, si los votantes fuesen en su mayoría necios o criminales, por ejemplo, inevitablemente elegirían como presidente a un candidato inadecuado. De igual forma, a menos que los votos representados por cada una de las acciones humanas se ciñan a la suprema ley de discernimiento, las células cerebrales se entregarán incesantemente a la esclavitud bajo la tiranía de hábitos dictatoriales. Para perpetuar en el país del cuerpo humano una verdadera democracia dotada de sabiduría espiritual, es necesario someter a los ciudadanos del cerebro, las células cerebrales, a una educación rigurosa. Deben entrenárseles de tal manera que no permitan que los hábitos candidatos triunfen en las elecciones debido a una mera superioridad numérica de ciertas acciones repetidas en forma irreflexiva. Debe enseñárseles, en cambio, a ejercer conscientemente el poder de un discernimiento atento al emitir cada voto o acción. Un razonamiento ideal debe presidir sobre la ciudadanía del cerebro y ésta prestando siempre atención a las advertencias de la razón. No debe dejarse sobornar por el apego sentimental al ambiente, desvirtuando así el poder del voto. El discernimiento debería ser, en efecto, la única guía en la selección de los hábitos que se presentan como candidatos a cargos presidenciales, esclavos del hábito a priori o posteriori. El hábito de beber, fumar excesivamente, tomar demasiado café o té, así como también los hábitos mentales de la ira, la codicia, la envidia, la indolencia, el desaliento, son generalmente elegidos para ocupar sus cargos directivos en la vida humana, gracias a la superioridad numérica de las hordas compuestas por un tumulto de pequeñas acciones insensatas llevadas a cabo sin tomar en consideración la esclavitud que traerían como consecuencia. Las personas adictas a dichos hábitos no nacieron predispuestas a ser víctimas inexorablemente de tal desafortunado destino. Fue mediante la repetición constante de ciertas acciones como llegaron a esclavizarse, consciente o inconscientemente, en esta vida o en una existencia pasada. Nadie se convierte en un alcohólico al beber la primera copa, ni en un libertino como resultado de su primer acto de sensualidad, ni en un drogadicto a causa de la primera ingestión de narcóticos. Fue la repetición insensata y mecánica de tales acciones erradas lo que permitió que estos hábitos pertinaces fueran elegidos para ocupar el poder. La superioridad cuantitativa de los votantes ahogó la voz cualificativa del razonamiento vigilante, habiéndose debilitado debido a la falta de ejercicio de sus facultades. Esta última perdió su capacidad de votar. Mantente, por lo tanto, en guardia contra la primera ejecución de una acción errada, ya que aquello que ejecutes una vez tenderás a repetirlo. Cual una bola de nieve rodando cuesta abajo, un hábito crece y se fortalece por medio de la repetición. Aplica, pues, la razón en todos tus actos. De lo contrario, te convertirás en el impotente esclavo de hábitos indeseables.
Enjuicia al presidente del mal hábito y reemplázalo por uno bueno. Al presidir por largo tiempo el país del cuerpo, todo mal hábito poderoso engendrará el caos y la aflicción. Efectivamente, en un territorio corporal mal gobernado predominan el hambre espiritual, las pasiones mentales y una pobreza general del cuerpo y de la psiquis. Cuando un mal hábito se encuentra firmemente arraigado, debe ser sometido a juicio ante el tribunal de la introspección diaria, el cual está presidido por el juez de la conciencia. Este juez, por su parte, deberá hacer ver a la Corte de la Justicia del Razonamiento cuáles serán los inevitables resultados de la persistente ejecución de actos nocivos, el deterioro del sistema nervioso, el desperdicio de las capacidades humanas y la pérdida de la felicidad. Estas continuas advertencias de la conciencia pueden ayudar a persuadir gradualmente al jurado del razonamiento a condenar para siempre al culpable, el hábito nefasto. En ocasiones, sin embargo, resulta difícil convencer a la Corte de Justicia. En efecto, muchas personas que beben en exceso, fuman en demasía o abusan de las experiencias sexuales. No procuran siquiera lo desean liberarse de estas compulsiones tiránicas. Piensan equivocadamente que puesto que no experimentan de inmediato las dolorosas y decepcionantes consecuencias de sus actos, tales actos no son en verdad perniciosos. Cual niños, estas personas son incapaces de prever las consecuencias de sus acciones. No comprendes que han puesto en movimiento leyes que funcionan de manera imparcial y que les beneficiarán o dañarán conforme a la naturaleza de las acciones humanas que las activaron. Ni comprenden tampoco que aunque las piquetas de los hábitos nocivos excaven con lentitud, inevitablemente van preparando una profunda y prematura tumba, y que esa fosa desbordante de aflicción es el fin hacia el cual se encamina el esclavo de los malos hábitos, acosado por las abrasadoras llamas del dolor. El Bhagavad Gita dice lo siguiente con respecto a semejantes personas: abrigando pensamientos que les crean confusión, atrapados en la red del engaño, anhelando solo placeres sensuales, se hunden en un fétido infierno. Deberemos convencer en primer lugar a nuestra mente de que es posible derrocar la tiranía de los hábitos indeseables que nos gobiernan. Luego de lo anterior debemos comenzar la labor de agitación constitucional que conducirá finalmente al enjuiciamiento de los culpables. Una actitud plañidera o perezosa, débiles protestas e incluso rebeliones violentas pero esporádicas resultan de poca utilidad, así como mediante la continua repetición de determinadas acciones. Hemos creado nuestros hábitos presentes. Debemos deshacernos de nuestros hábitos nocivos en igual forma a través de un esfuerzo constante, acompañado del uso consciente del poder de la voluntad y del discernimiento. Procura que tus acciones se relacionen con nuevos hábitos superiores. Asegúrate de que se mantengan ellas en todo momento ocupadas, interesadas y dedicadas a servir atentamente a tus buenos hábitos y a confraternizar con otras acciones positivas. Pero no te desanimes si tus actos bajo la influencia del hábito comienzan a buscar nuevamente la compañía de sus peligrosas amistades del pasado. Persevera en cambio en la ejecución de las acciones correctas, concediéndole suficiente tiempo y atención.
De este modo el poder electoral de tus nuevas acciones positivas aumentará hasta volverse lo suficientemente fuerte como para deponer al hábito indeseable y establecer en su lugar un hábito noble. Se necesita tiempo para establecer un buen o un mal hábito.